Bienvenidos al curso Planificación y Gestión Estratégica, parte 2. Hoy revisaremos los tipos de planificación. Nos vamos a enfocar en cuatro. Básicamente, lo que se refiere a lo que se conoce como planificación centralizada, la planificación indicativa u orientadora, la planificación normativa tradicional y la planificación estratégica. Las dos primeras están muy orientadas a lo que se conoce como la planificación territorial. O sea, son los orígenes de la planificación que conocemos hoy día. Y está relacionada principalmente con los modelos aplicados en la Unión Soviética y con los modelos aplicados en la Europa de la posguerra. Y desde el punto de vista organizacional, la planificación normativa y la planificación estratégica. Tenemos, como mencionábamos, la planificación centralizada que surge en la Unión Soviética por allá por la década del 20, post Segunda Guerra, o sea, Primera Guerra, eh, en una estructura de país muy pobre, con muy poca educación y con hambrunas permanentes. Entonces, ¿qué es lo que surge ahí? Es que para poder reorganizar la actividad, el Estado asume el control total de lo que se llaman los factores de producción, cuánto se debe producir, cómo se debe producir, dónde se debe producir y a qué precio se debe producir. Entonces, empieza a intentar controlar todos los elementos que se manejan hoy día en algunos libremente por parte de la economía. Pero, y eso estaba asociado a un plan. Y ese plan lo organizaba el Estado. Y tenía una oficina centralizada de planificación, que después las conocemos acá en América Latina como las oficinas de planificación, como de Plan, por ejemplo, que tuvo en los años 60 su cenit, su máxima expresión en términos de la generación de planes. El gobierno va a desempeñar una función principal y fundamental en la construcción de estos planes centralizados. Y todos los factores son del Estado. Entonces, la tierra del Estado, el capital es del Estado y obviamente el trabajo era puesto por los trabajadores, los obreros o los agricultores, pero básicamente también estaba organizado por parte del Estado. En contraposición a la planificación centralizada, está la planificación indicativa u orientadora. Esta planificación surge ya post Segunda Guerra en la implementación del Plan Marshall y que tenía que ver con una orientación en que el mercado sí iba a tener un rol y el Estado o el gobierno iba a generar orientaciones y directrices de lo que él pretendía del desarrollo de la sociedad o de los territorios o de las distintas organizaciones. Entonces es el mercado el que se va adecuando a estas políticas o estas orientaciones. La planificación, obviamente, como la mayoría de ustedes conocen, surge en Francia y ahí se establece un famoso plan que era el plan de la administración territorial o management du territoire, en la cual se definían los planes de inversión pública en mediano plazo. Muy parecido o intentos de los convenios de programación entre los territorios y el nivel central. A diferencia de la planificación centralizada no reemplaza al mercado, no intenta controlar los factores de producción o no se apropia de los factores de producción, sino solamente establece directrices. Entonces el sector privado, en función de sus opciones, de sus planes, de sus estrategias, va a tomar las oportunidades que se pueden definir o también va a combatir aquellas en las cuales entiende el mercado que no está de acuerdo con las posiciones de gobierno. Por ejemplo, hacer una carretera por un lugar y no por otro, entonces va a haber beneficiados y va a haber perjudicados.
Entonces, por ejemplo, la típica discusión de los bypass del MOP, ¿no? En la cual pasaban por un pueblo, por una ciudad y había una actividad económica que se desarrollaba por el paso de los vehículos, pero cuando hace el bypass, ese tipo de actividad económica deja de desarrollarse y genera un declive económico en ese territorio. Entonces, va a haber ganadores y perdedores, va a haber gente que va a querer influenciar en el sistema. Entonces, la planificación indicativa u orientadora básicamente tiene que ver con el gobierno y la obligatoriedad del gobierno o del Estado de hacer eso que ha propuesto. Eh, Uno de los temas interesantes que se adoptó en Chile en los años 50 es lo de los polos de desarrollo desarrollados por Perú, en la cual se establecen ventajas comparativas, la cual había condiciones especiales y particulares en un territorio determinado para instalar un tipo de actividad. Y en eso se invertía, se desarrollaba. Y ahí vienen los clústeres, los parques industriales, etcétera. Por ejemplo, el clúster de textil en Tomé, los grandes acereras en Valparaíso y en petroquímicas también en Concepción o Talcahuano. Entonces, eso obedece a una lógica de los polos industriales en las cuales el Estado incentiva, ¿no es cierto?, que se instale un tipo de actividad. Y en el caso podría ser incluso el mismo Estado el dueño de esa actividad para generar o potenciar otros desarrollos. La última gran decisión de ese tipo fue, si no me equivoco, en el gobierno de Lagos, en la cual definió instalar la empresa de metanol en Magallanes y que estaba compitiendo con la región del Biobío. Pero una decisión de instalarla en Magallanes. De este modo, el Estado asume un rol estratégico como coordinador del desarrollo, generando marcos de referencia y condiciones favorables. Entonces, tenemos una en la cual el Estado, la planificación centralizada, define, ¿no es cierto?, qué es lo que va a suceder, de todo, qué producir, cuándo producir, dónde producir, quién produce, y la planificación orientadora en la cual se fija un rumbo, se fijan usos y el resto tiene que articularse de acuerdo. Uno de los últimos intentos de hacer una planificación indicativa orientadora es básicamente la creación del Plan Regional de Ordenamiento Territorial. ¿Por qué? Porque se iba a tener un poquito más de poder respecto de la planificación. La estrategia regional de desarrollo, muy orientadora, muy en el futuro, en el querer, en el poder ser, pero el Plan Regional de Ordenamiento Territorial ya estaba más aterrizado, iba a generar usos eh, y definiciones de tipo de actividades económicas. Eh, la planificación centralizada indicativa, en términos de su comparación. El Estado actúa de manera directa en todo, por ejemplo, la Corfo podría ser una especie de, la Corfo antigua, me refiero a la del 40, a la del 50. Esa Corfo en la cual tenía la actividad económica y tenía empresas de transporte, etcétera. Entonces, ahí el Estado, las últimas, si no me equivoco, eran la empresa del Estado de abastecimiento aislado, no me acuerdo cómo se llamaba, pero que tenía negocios de abarrotes en los lugares en territorio aislado. Eso fue como el Estado se hace cargo de la actividad económica, de la actividad productiva, de proveer bienes y servicios a ese nivel. Entonces el Estado actúa directamente. Lo que hoy día podríamos decir que se mantienen los servicios de educación, servicios de salud, y el Estado actúa de manera indirecta, orientando básicamente que puede orientar, fijar bandas de precios, puede fijar usos del territorio y ahí verá, ¿no es cierto?, si hay interés o no interés de desarrollar un tipo de actividad. La planificación es función del Estado y en cambio en la orientadora hay un cierto nivel de intervención, pero no es brutal. La otra sería el mercado es libre, modelo anarcocapitalista, pero
mm, no hay una experiencia que se haya aplicado. Por lo menos centralizada tenemos Corea del Norte, China, la Unión Soviética, etcétera. Cuba. Obliga a todos los agentes mediante la fuerza, en el caso de ser necesario, a que se generen las condiciones que define el Estado. Y la orientadora es obligatoria para el sector público o para quien se la da. Por ejemplo, el gobierno regional es parte del sector público, pero no obliga al Ministerio de Obras Públicas. Ahora, si es que existiera un convenio como el Plan de Desarrollo Territorial francés, sí, podrían obligar, o los convenios de programación, o los nunca utilizados convenios territoriales del artículo 81 bis. La planificación normativa o tradicional esta es la planificación que conocemos tradicionalmente y que los planificadores, si yo me considerara planificador, me encantaría. ¿Por qué? Porque es el plan el que importa. Acá el planificador define un futuro, define un modelo y todas las acciones y el sistema debe adecuarse al plan. Muy parecido a la planificación centralizada, pero en este caso hay un diagnóstico en el cual define cuáles son las condiciones en las cuales se debe desarrollar ese plan y el objetivo. Y eso es intransable. Entonces la planificación normativa en la cual el planificador es omnisciente, omnipresente y lo sabe todo. Entonces, en ese proceso, el resto es el que está equivocado. O sea, el plan no está mal, sino es la ejecución del plan la equivocada. O sea, si falla el plan, no es por el plan siempre estuvo bien hecho, sino más bien los ejecutores no entendieron el plan. Entonces, esa planificación es la que se mantuvo vigente hasta los años 80, 90, y por lo general se puede aplicar o se sigue aplicando actualmente con algunas variantes en la administración pública. El- También la planificación, el plan va a definir la organización y la dirección y control. La planificación está fuera del sistema. No le afecta. Por lo tanto, es el planner que sirve y funciona. Bien. La planificación no menciona la planificación tradicional. Plantea que el desarrollo de cualquier acción es un problema técnico. No hay otro tipo de influencias. Por lo tanto, una adecuada organización va a tener siempre el resultado deseado. Los proyectos y programas son siempre los que corresponden. Eh, el centro de la planificación es el diseño, el centro de la planificación es el diagnóstico. Mm, El diagnóstico debe modelar o aproximarse a la modelación total del sistema. Y es ahí donde empieza a fallar nuestra planificación normativa o tradicional. La planificación, por otro lado, estratégica, situacional, toma los elementos de la planificación normativa. Básicamente, el plan dice, los diagnósticos son importantes, pero no son el todo en el proceso. Por lo tanto, disminuyen esos diagnósticos. Si antes teníamos diagnósticos en los cuales solo describir las variables, analizar las variables, eran 100, 150, 200 hojas, en el proceso de planificación estratégica eso disminuye brutalmente. Se toman las variables importantes, las que vamos a monitorear y sobre esas se establece nuestro plan de acción. Y vamos controlando y actuando en función de estos cambios. Entonces, la planificación básicamente considera la estrategia como la forma de enfrentar los cambios del entorno o la complejidad en el medio en el cual estoy trabajando. Entonces, tengo mi plan y la estrategia es la que debiera señalar cuáles son las distintas opciones y acciones que debo desarrollar. El planificador es parte del sistema, por lo tanto también se ve afectado y no solo se basa en el diagnóstico, sino que va a ir revisando distintas.
tipos de situaciones, ya sea situaciones internas como externas. La planificación situacional, si bien toma los elementos de la planificación estratégica tradicional, incorpora un elemento importante que tiene que ver con la discusión del poder. Aquí tenemos un pequeño gráfico en el cual nos muestra que tenemos una situación inicial, ¿no es cierto? Y una situación objetivo a la cual queremos ir o lograr. Entonces, un arco de dirección sería nuestra ruta, nuestra orientación. Sin embargo, dado que va a estar eh, en un entorno que va a ser cambiante, complejo, va a tener modificaciones. Lo importante es que tengamos la capacidad de reorientar cuando nos desviamos de nuestro arco de dirección. Y Matos plantea distintos momentos. Entonces tenemos un momento analítico, que sería la construcción del diagnóstico, el momento táctico, que sería la construcción del proceso de planificación, el momento estratégico, que sería la toma de decisiones, y el momento normativo, que sería el logro de nuestros objetivos. Acá tenemos un pequeño detalle de los momentos. Entonces tenemos el momento explicativo como lo que es, ¿cierto? Básicamente nuestro proceso de construcción diagnóstica. El momento normativo, que es hacia dónde vamos, cuál sería nuestro objetivo. Y el momento estratégico, que se ocupa básicamente de ver la viabilidad del programa de nuestro plan, identificar cuáles son nuestros actores o stakeholders que van a estar a favor de nuestro proceso y aquellos que van a estar en contra, cuáles son las políticas que van a influenciar, políticas que influyen positivamente, políticas que influyen negativamente, si tenemos presupuesto suficiente o no tenemos presupuesto. Entonces, lo que tenemos ahí básicamente en nuestro momento estratégico, cómo vamos a llegar, y el momento táctico operacional que tiene que ver con un sistema de construcción de un plan adecuado y hacer nuestro sistema de seguimiento y evaluación de forma adecuada. Entonces ya nos estamos acercando al modelo de planificación estratégica que conocemos actualmente. La planificación estratégica va a tener un conjunto de supuestos que debemos tener en consideración para desarrollarla. Si bien la planificación es un proceso, también es un sistema para tomar decisiones. Uno, supuesto uno. ¿Es posible prever los futuros relevantes para la organización y estar en condiciones de controlar? Básicamente estamos hablando de la construcción de escenarios. Acá hay metodologías súper interesantes que podrían profundizar, que por ejemplo análisis prospectivo, análisis de escenario, análisis utilizando mm, análisis de estructura, que es la matriz MICMAC, o análisis de actores, que nos permite generar estrategias para consolidar posiciones desde el punto de vista de nuestros objetivos, principalmente si estamos hablando de escenarios competitivos con múltiples actores. Em, la estrategia prima sobre la operación porque se refiere a la alta dirección de la organización. O sea, nosotros podemos ser jefe de un departamento, tener un plan táctico, pero si la organización define cambiar rumbo, bueno, lo que vamos a cambiar es el plan. El plan táctico no va a cambiar el rumbo de la organización. En algunas organizaciones, por deficiencias de la organización estratégica o la dirección estratégica, se hace lo que se produce. O sea, se ha producido siempre esto, se ha hecho siempre así, por lo tanto, la dirección estratégica toma esos elementos y hace una estrategia de continuidad. No necesariamente va a mejorar las condiciones, pero eso sirve para un cierto sector. Por ejemplo, para una industria madura en la cual los competidores son estables o cuesta mucho acceder a ese tipo de industria. O sea, requieren muchos procesos de inversión, mucho capital para llegar ahí. Entonces hay una condición estable. Lo otro también podría ser los típicos monopolios o la misma administración pública.
La aplicación escrupulosa de una metodología formalizada de análisis y cálculo es una condición suficiente para identificar estrategias ganadoras. Aquí ya básicamente estamos jugando a cuáles serían las líneas de acción en términos de un escenario definido. O sea, podemos tener estrategias agresivas, estrategias no agresivas, ¿no? Estrategia agresiva, salimos con todo, invertimos todo lo que necesitamos, ponemos todos los compromisos de la autoridad política a disposición y jugamos con todos los recursos disponibles. Luego tenemos que ver si esa estrategia ganadora tiene la capacidad de hacerlo. Por ejemplo, me voy a gastar el primer trimestre todos los recursos del FNADAR. O sea, si tienes 100.000 millones y podéis gastártelo en el primer trimestre, bueno, pero tal vez no tienes la capacidad de personal necesario para hacerlo. Entendiendo que es un objetivo medio ilusorio e inútil. Y finalmente el planificador no es indiferente a la realidad que planifica, por lo tanto también estoy siendo afectado. ¿Qué significa eso en términos prácticos? Es que si yo modifico el medio me modifica a mí. Entonces, como me modifica a mí, o el medio en el cual yo he realizado modificaciones, intervenciones y cambios, al haber generado esas intervenciones, modificaciones y cambios, eso también me ha afectado a mí, por lo tanto yo también tengo que cambiar. Eso eh, es básicamente lo que dice el proceso. Al revés de la normativa en la cual el planificador o el ejecutor de la planificación no era afectado, entonces generaba cambios, pero no había una modificación de sistema. La planificación también podríamos verlo desde el punto de vista de que debe ser capaz de realizar un análisis en el área en que está. Si estamos viéndolo desde el punto de vista de la organización, tenemos que, a ver, imaginémonos lo siguiente. Tenemos un gobierno regional y un FOSIS, pero el gobierno regional puede trabajar con el FOSIS y aplicar sus instrumentos para la ayuda de microempresarios, o generar mi propio modelo de intervención de microempresarios a través de organizaciones sin fines de lucro. Entonces yo establecería ahí una especie de competencia. Entonces eso es un escenario que puede ser posible. Entonces tengo uno, no hago nada, otro intervengo por el FOSIS, o otro intervengo a través de una organización social en los mismos sistemas. Entonces lo que estoy haciendo es ver en qué negocio estamos. Si mi negocio es potenciar cierto tipo de actividades, actuar sobre siempre a través del sector público, bueno, me voy a focalizar, me voy a encerrar en la línea POS. Si mi desarrollo es generar competencia en el sistema, o sea, incorporar organizaciones o el mismo gobierno regional, transformarse en una unidad técnica, lo que estoy haciendo es generar competencia en el sistema. Pero esa competencia podría transformarse en ciertos niveles de ineficiencia, que sería discusión de diseño organizacionales, pero desde el punto de vista de estrategia, son posibilidades de estudio. Orienta, genera una perspectiva más amplia a un directivo a la hora de elegir una opción. Como les mencioné recién, si vamos a intervenir en el sector de apoyo en microempresarios, tengo distintos tipos de alternativas. Y es de largo plazo. Debiera pensar la sustentabilidad de mis programas porque debo pensar qué es lo que estoy haciendo. ¿Cuál es mi idea u objetivo de intervenir ante una microempresa como organización? O al revés, al interior de la organización, ¿cómo puedo mejorar el control del presupuesto? Entonces invento un plan, un programa de mejoramiento de control del presupuesto. O podríamos decir, ¿cuál es el modelo ideal de organización? Entonces empiezo a estudiar cuáles serían las funcionalidades adecuadas de cada una de las divisiones, departamentos, etcétera. Y finalmente siempre terminamos en la disposición, disponibilidad y administración de los recursos. Entonces, ¿cuáles serían unas breves diferencias comparativas respecto del tipo de planificación tradicional, normativa
o la planificación estratégica. El modelo planificación tradicional es yo planifico y es el plan el que se debe desarrollar. Y la planificación estratégica se entiende plural, multiactores, en la cual todos tienen espacios de intervención, de opinión, desde el punto de vista de su construcción. Por eso hemos visto que la tendencia de la planificación es altamente participativa. El otro es muy de gabinete. Hay un intelectual en el cual sabe lo que hay que hacer y hacia allá se dirige el sistema. La distinción es primero, hay una visión unilateral y fragmentada de la realidad y en la otra se intenta hacer una visión compartida de nuestra realidad. También hay una separación entre lo político y lo técnico, básicamente es técnica, y en la planificación estratégica le incorporamos los elementos políticos. Los intereses, cada actor tiene un interés. Hay actores, como ya les mencionaba, que ese proceso que uno lleva adelante no le gusta o le perjudica, por lo tanto va a hacer lo posible porque eso no funcione. Por ejemplo, si nuestra planificación fuera, o nuestro objetivo fuera, instalar el Plan Regional de Ordenamiento Territorial, pronto, creado en el 2018, eh, que tenía dos elementos adicionales, la Política Nacional de Ordenamiento Territorial y el reglamento. Todos estuvieran de acuerdo, privados, públicos, tendríamos reglamento. Pero como no están todos de acuerdo, hay intereses que dicen que eso no le ayuda, no le da ventaja, bueno, operan para que eso no resulte. Y por otro lado, otros que sí les interesa, que serían los menos, por la cantidad de tiempo que se ha demorado, eh, le estaría no interviniendo en ese proceso. Entonces tenemos actores, tenemos que tener esos actores identificados. Bueno, hasta aquí los dejo, seguiremos en una conversación de planificación en el próximo día. Nos vemos, chao.